Ahora, vamos a continuar nuestro viaje hacia la certificación PMP Scheduler Professional. El capítulo anterior revisamos las tareas necesarias para planificar y desarrollar el modelo del cronograma. Esta semana es el turno del monitoreo y control del cronograma. Este dominio es el que más preguntas tiene en el examen y con más horas de estudio necesarias para poder abordar todas las tareas contenidas en este dominio. Contiene casi 60 preguntas de las 170 del examen. Abarca desde el proceso de registrar el progreso de las actividades hasta la actualización del modelo del cronograma. El schedule monitoring se refiere a registrar el progreso de las actividades y a identificar las desviaciones y reportar el estado del proyecto, comparando con la línea base aprobada. Muchas veces el monitoreo también se le llama seguimiento y se confunde muchas veces con el control. Seguimiento es recoger la información para el control, mientras que el control significa actuar sobre las desviaciones al plan para poder recuperar el cronograma planeado. El schedule controlling se refiere a tomar acciones y ajustar las duraciones y las relaciones entre las actividades, así ajustando la línea base de control. El control, como ya lo mencionamos, es actuar sobre las desviaciones, muchas veces a través de modificaciones de decisiones. De nuevo, el control como lo mencionamos, es ajustar el cronograma muchas veces a través de tomar decisiones de modificar el cronograma para poder cumplir con las fechas declaradas en la línea base. Este diagrama que estamos viendo muestra los procesos claves para controlar el cronograma. El primer paso es el plan, donde definiremos las cuentas de control, los recursos que serán controlados, decidir si aplicaremos el método del valor ganado, por ejemplo. Además de lo anterior, asignaremos la responsabilidad a quién deberá controlar el progreso del proyecto. También definiremos cómo se relacionan los sistemas con el control del cronograma. Por ejemplo, los sistemas de control de costo, el control de cantidades, los timesheets para el control del labor o también de los recursos. Ahora iniciamos el registro del progreso. El plan debe definir quién deberá obtener la información del progreso de las actividades o paquetes de trabajo. El control de proyecto es responsable de la interfaz entre los sistemas de control del progreso de la ingeniería, el estado de los materiales, el control de las cantidades, el control de la mano de obra y de los equipos. El control de proyecto también es responsable de los formatos en los cuales la información fluirá a través de este sistema de control del progreso. El paso siguiente es la medición del progreso físico. El plan debe definir al menos a qué nivel vamos a medir el progreso. Por lo general es a nivel de cuenta de control o WS. Las cuentas de control tienen recursos cargados y pueden ser a nivel de costo o a nivel de horas de trabajo. Recordemos que el valor ganado del paquete o de la actividad será el porcentaje físico a la fecha de control multiplicado por el presupuesto de la actividad. Definiremos cada regla de crédito para la medición del avance. En el caso de la ingeniería y construcción, se utiliza por lo general las horas equivalentes para cada actividad. Existen otros métodos de cálculo del progreso que también deberías manejar. Para más detalle, visita nuestro curso de scheduling en controldeproyectos.com. Te dejo los detalles bajo los comentarios de este video. Además de la medición del progreso físico, debemos controlar los recursos comparándolos contra el plan. Este control se hace al menos a nivel de la mano de obra, de los equipos principales y también de los materiales. Una de las herramientas más importantes
durante esta actividad son los histogramas. Además, en varias preguntas consultan acerca de cómo podemos capturar la información de control. Ahora pasamos a medir el rendimiento analizando las varianzas del progreso junto a los indicadores del valor ganado, el SPI y el PF, el estado de la procura y también el cumplimiento de los requerimientos de labor y de equipos a través de los histogramas. El próximo proceso es registrar el estado del cronograma. Registramos las fechas de inicio, las fechas reales de las actividades finalizadas y también actualizamos las fechas reales de los hitos. El siguiente paso es evaluar el desempeño a través de las distintas mediciones de las varianzas que hay entre el plan y eh, los resultados reales del proyecto. Vamos ahora, después de revisar este proceso general de control, de seguimiento y control del cronograma, vamos a ver las 6 tareas que pertenecen a este dominio. La tarea 1 es actualizar el estado de las actividades, la tarea 2 es actualizar el estado de los recursos, la 3 es analizar el estado del conjunto del cronograma en general, el cuarto es identificar alternativas de ejecución para poder retomar el plan si esto está atrasado, el quinto es incorporar medidas de mitigación al atraso y 6 es actualizar el cronograma según todo lo que ocurrió en las actividades anteriores. Vamos a la tarea 1. La tarea 1 hace referencia a recopilar el estado de las actividades a través de informes, reuniones, inspecciones u otros procedimientos estándar para actualizar y revisar el progreso del proyecto. En reuniones diarias de control de avance, los capataces entregan las cantidades de obra de cada una de las partidas a los controladores de proyecto. Ellos computarán el progreso a través de reglas de crédito, por lo general calculando las horas ganadas, y calcularán el porcentaje de avance diario o semanal y lo compararán contra el plan. Algunos proyectos reportarán de forma diaria, mientras que es muy habitual hacerlo de forma semanal. Vamos a ver la primera pregunta relacionada con esta tarea. ¿Cuál es la herramienta común para reportar el progreso del cronograma a los interesados? A, la curva S, B, el diagrama de control, análisis Pestel y también matriz de riesgo. Obviamente, la respuesta correcta es la respuesta A. La herramienta más utilizada para comparar el progreso real contra el plan es la curva de avance o curva S. Se utiliza con porcentajes del presupuesto, con horas de trabajo o algunas veces con el peso monetario de las actividades. La tarea 2 hace referencia a recopilar la información y la actualización de los recursos a través de informes, hojas de tiempo, reuniones, inspecciones u otros procedimientos estándar sobre la utilización y disponibilidad de los recursos. Aquí en esta tarea se capturan los recursos reales utilizados, de preferencia asignados por actividad, y los comparamos con los recursos planificados contra los reales, utilizando obviamente histogramas de recursos. Vamos a ver otro ejemplo, y acá me está preguntando, ¿qué técnica ayuda a visualizar recursos sobreasignados o subutilizados? Overallocated es sobreasignado y
underutilized es bajo subutilizados. Me dice matriz de riesgo, histograma de recursos, Product Breakdown Structure y análisis FODA, SWOT. Obviamente ya lo vimos en el desarrollo de la tarea número 2. La respuesta correcta es el histograma de recurso, que es uno de las herramientas más utilizadas para comparar el perfil de los recursos planificados contra el real. La tarea 3 hace referencia a realizar análisis y auditorías a los cronogramas internos y de subcontratistas, utilizando estándares de la industria, directrices y las mejores prácticas para que el informe de estado del progreso muestre los cambios, los impactos y los problemas. Acá podemos incluir, revisar la lógica CPM, posteriormente la actualización de los recursos y el estado de las actividades, realizar auditorías al cronograma a través del uso de los 14 puntos de la DCMA, por ejemplo. También es esperable encontrar los indicadores del Earn Value para verificar el rendimiento del proyecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la métrica que mejor identifica si en el cronograma se están utilizando restricciones de forma excesiva que pueden artificialmente impactar el análisis de la ruta crítica? A, el indicador del el total float. B, reporte de varianzas en las restricciones. C, el índice de flexibilidad del cronograma. Y D, los 14 puntos de evaluación de la DCMA. Eh, en esta pregunta es importante que conozcas, ¿cierto?, cada uno de estos em, conceptos, pero hay algunos que son juegos de palabra, como por ejemplo el Total Flow Index. El, el único que tiene, realmente utilidad es el último punto, del cual es obviamente recomendable que estés familiarizado. La respuesta es la D. En esta pregunta es importante que conozcan los 14 puntos de revisión de la DCMA. La DCMA es la División de Contratistas de el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y es un estándar para revisar cronogramas. Uno de los 14 puntos hace referencia a la contabilidad y al exceso de actividades con restricciones manuales. Estas no pueden, por lo general, superar el 5%. Si no conoces los 14 puntos de chequeo, te invito a revisar el video que también te dejo en la descripción de este capítulo. Vamos a la tarea número 4, que hace referencia a identificar alternativas de ejecución usando herramientas y técnicas tales como los análisis What If para optimizar el cronograma. Por ejemplo, la alternativa de licitar o seleccionar a un contratista o a un proveedor. ¿Qué pasa si utilizamos el equipo A o el equipo B? Cualquier alternativa, recordemos que añade más o menos riesgo al cronograma. Vamos a ver una pregunta de ejemplo. Dice, durante el análisis What If, un atraso en, un, en una eh, en una procura crítica, es decir, en un suministro crítico, en una actividad de procura crítica, es simulada. El análisis muestra que el proyecto se está trazando 20 días. Obviamente esto es situacional y está preguntando qué debería hacer en el siguiente paso el planificador. Dice, primero, A, dice actualizar la línea base. B, correr una técnica para comprimir el cronograma y eh, explorar la recuperación. C, dice remover actividades no críticas para acortar la duración. Y la D dice incrementar el float a las actividades no críticas. Ya acá
obviamente debemos tener en cuenta que cada impacto debe ser modelado e informado en el proceso de gestión de cambio para que vaya a un proceso de evaluación y posterior aprobación. Lo cual, obviamente, la alternativa B es la correcta, porque dice, antes de identificar atrasos potenciales, el planificador debería aplicar técnicas de compresión o fast tracking, que es decir, actividades en paralelo, para determinar si el cronograma puede ser recuperado, es decir, analiza y somete al sistema de gestión de cambios para que este cambio sea aprobado previo al cambio en la línea base. La tarea número 5 significa o hace referencia a incorporar al cronograma actividades aprobadas para mitigar riesgo usando el sistema del control de cambios autorizado para establecer la nueva línea base de control. Acá hablamos directamente de implementar un cambio en la línea base. Primero, los cambios debemos simularlos a través de análisis what if y después presentar el impacto a través del sistema de gestión de cambio. Una vez conseguida la aprobación formal, tras el análisis, debemos modificar la línea base de control, no nunca antes. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una actividad de mitigación es decir, se está colocando en modo fast track para reducir el riesgo de retrabajo en el cronograma. ¿Qué debería hacer el planificador en el siguiente paso? Es decir, se está ejecutando una acción, es decir, se están colocando dos actividades en paralelo para reducir el riesgo en el cronograma. A. Reportarla como una realización de riesgo, es decir, reportarla que ya se hizo. Dice documentar el impacto y solicitar una actualización de la línea base. C. Remover la actividad desde el cronograma. D. Asignar float a una actividad no crítica en la ruta crítica de la tarea. Obviamente, acá te está hablando directamente de implementar un cambio en la línea base. Primero los cambios ya lo comentamos anteriormente. Una vez simulados, deben ser presentados de forma formal a través del sistema de gestión de cambio. Por ende, la respuesta correcta es la B, en donde se debe primero presentar el cambio, el análisis, para que éste sea aprobado antes de modificar la línea base de control. Y por último, la tarea número 6 hace referencia a actualizar el modelo del cronograma y documentar los cambios a la línea base a través del sistema formal de cambios para mantener la precisión del cronograma y facilitar el análisis forense de ser requerido. Actualizar el modelo del cronograma y documentar los cambios a través de la línea base es uno de los procesos principales de la gestión del cronograma y de la línea base. Vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, un proyecto está en arbitraje debido al atraso. Esto es muy usual hoy en día. Dice, el cliente requiere todos los registros de los cambios aprobados al cronograma. ¿Qué documentación es más valiosa o más valorable? A. Los Weekly Time Report, los reportes de las hojas de tiempo semanales. B. Los cambios requeridos y las actualizaciones de la línea base. C. Las minutas de reunión. C. Del Project Charter. Obviamente, mientras donde está toda la información histórica obviamente en los registros de cambio y las actualizaciones de la línea base. Por ende, la respuesta correcta es la B. Bueno, ya terminamos la revisión y el repaso del dominio número 3. Si no te sentiste cómodo con las respuestas, te invito a revisar el curso de scheduling en nuestra academia controldeproyectos.com.
El curso es totalmente gratuito, te dejo el enlace en la descripción del video y en el próximo video repasaremos el dominio número 4, el Schedule Closeout o el cierre del cronograma. Nos vemos en el siguiente video.